La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, hipotecas más bajas y más rápido. El Banco Central Europeo baja tipos. The Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points. Esta es la decisión del Banco Central Europeo. Baja los tipos de interés por segunda reunión consecutiva, del 3,5 al 3,25%. Es su punto más bajo desde mayo de 2023 y es la tercera bajada consecutiva en medio año. Incoming information on inflation shows that the disinflationary process is well on track. Este es el argumento central del Banco Central Europeo. La inflación empieza a estar bajo control y ahora lo que hay que hacer es acelerar el crecimiento. Y el Banco Central Europeo repite y repite y repite. Ha tripetido, de hecho, este año, porque en apenas 6 meses hemos escuchado esa misma frase, bajamos los tipos de interés una vez hoy y antes en septiembre. The Governing Council today decided to lower the deposit facility rate, the rate through which we steer the monetary policy stance, by 25 basis points. Y antes en junio. Based on our updated assessment, the Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points. Cada vez que escuchamos esto es sinónimo de una sonrisa entre los hipotecados, porque esto significa bajadas del Euribor, de la cuota mensual de la hipoteca y alivio para todos los que tienen deudas en estos momentos, hipotecarias y también entre las empresas. 2 factores están empujando al Banco Central Europeo, pese a que el Banco Central Europeo tiene un solo mandato. El Banco Central Europeo, al contrario que la Reserva Federal, solo tiene que vigilar si la inflación está controlada o no. Y parece que la inflación está bajo control, o al menos eso ha dejado entrever hoy Christine Lagarde. Have we broken the neck of inflation? Not yet. Are we in the process of breaking that neck? Yes. Literalmente ha dicho esto, le hemos roto el cuello a la inflación. Todavía no, pero estamos camino de hacerlo, sí. This is not the 2% that we want. We are clearly still above target and it's one area. Todavía estamos ligeramente por encima de lo que deseamos, pese a que ya estamos por debajo del 2% en la inflación de los servicios, que está en el 3,9%. Así que estamos en terreno de victoria, sí, de victoria definitiva, no necesariamente. But we're getting there. Y ahora mismo, con esto, la inflación más o menos bajo control, lo que preocupa es otra cosa, y es que Europa se está debilitando y debilitando y debilitando hasta el punto de que Alemania va camino de la recesión, lo va también la Unión Europea. Hoy el Banco Central Europeo toma esta decisión, bajar los tipos, primero porque se lo puede permitir, la inflación está controlada, y segundo porque se lo debe permitir. Tiene que animar la economía. The incoming information suggests that economic activity has been somewhat weaker than expected. While industrial production has been particularly volatile over the summer months. El argumento del Banco Central Europeo es no vamos hacia una recesión, vamos camino de un aterrizaje suave, pero la preocupación es evidente, ese aterrizaje, esa suavidad, quizás está siendo excesiva. Así que esto es lo que hoy ha hecho el Banco Central Europeo. Esto es lo hecho ya. Importante, lo que ya se ha resuelto. Se bajan los tipos de interés por tercera vez este año, por segunda vez en 2 reuniones. El Banco Central Europeo parece decidido a, 1, aliviarnos las hipotecas y 2, animar la economía. Insisto, lo he hecho ya. Y a partir de aquí, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. El Banco Central Europeo dibuja también perspectiva y lo que hoy sorprende y la clave y la noticia hoy es que probablemente esto va a seguir más y va a seguir más rápido incluso de lo que estaba previsto. Sí, las conclusiones tras la reunión de hoy, tras escuchar la rueda de prensa de la presidenta del Banco Central Europeo entre los analistas, es que va a haber otro recorte de los tipos de interés en la próxima reunión prevista para el 12 de diciembre y eso acabaría con el tipo de referencia de la política monetaria en el 3% a final de este año. A partir de 2025, seguirían bajando los tipos de interés y seguirían bajando algo más rápido de lo que se esperaba hasta ahora, porque el Banco Central explica que
La inflación está cerca de estar controlada, como hemos escuchado, y de hecho prevé que pueda llegar a ese objetivo del 2% de manera sostenida a mitad del año que viene. Esto permitiría que los tipos de interés sigan bajando durante varios meses del año que viene. No sería probablemente en cada reunión del Consejo de Gobierno, como está pasando ahora, sino de manera más gradual, pero sí nos podría permitir terminar el año 2025 con unos tipos en el 2% o cerca del 2%. Eso siempre que no haya sorpresas, porque si hablamos de lo que ha ocurrido hoy y nos plantamos en lo que esperábamos hace 5 semanas, no se esperaba que hoy bajaran los tipos de interés, pero los datos de inflación han sido tan bajos que hoy el BCE ha cambiado algo el guión esperado hace mes y medio y ha vuelto a recortar el precio del dinero. Así que este es el escenario a partir de aquí. Posiblemente los tipos van a bajar un 1% entero en 2024, si hay bajada también en diciembre, 1 punto entero, y probablemente otro punto entero en 2025, hasta llevar las hipotecas, los tipos al 2%. En dinero, traduzcamos esto, en Euribor. En Euribor estábamos en el 4,16 en octubre del año pasado. Fue el momento más alto de toda la subida del Euribor. Octubre del año pasado. Bueno, si renuevan en octubre de este año, considérense afortunados, hemos ido desde el pico de la montaña hasta esta caída, del 4,16 a un Euribor que está en el 2,7. En dinero, de nuevo, van a pasar de pagar una cuota de 890 euros al mes, la hipoteca media, casi 900, a pagar 775, casi 125 euros menos al mes. Es un alivio de 1.500 euros anuales. Y si este camino continúa, y esto es lo que hoy parece apuntar el Banco Central Europeo, que este camino va a continuar, el año que viene podemos haber bajado de ese 4,16 al entorno del 2%. Podemos haber bajado de esos 900 euros de hipoteca a 700 euros de hipoteca. Un alivio de 200 euros al mes, de más de 2.000 euros al año en apenas 24 meses. Hoy esto es lo que se ha dibujado. Ignacio Cantos, ATL Capital, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Guía para hipotecados. ¿Esto llega, aterriza en el 2% o con la debilidad económica que tenemos esto puede ir todavía más abajo? Bueno, yo creo que es importante efectivamente ver la propia Lagarde se ha declarado data dependiente en general. Vamos a ver, el nivel de equilibrio más que en el 2 se está pensando en el 2,25, que sería con una inflación controlada en torno al 2. También ha hablado de que la inflación que ahora mismo está en muchos países y en la media de la Unión Europea en el 1,7, pues que lo normal es que en los próximos meses repunte algo. La general, aunque lo normal es que la subyacente también siga bajando. Entonces, bueno, que se igualen más en torno al 2,5, ¿no? Si eso es así, pues bueno, pues vamos a ver, efectivamente, aunque no sea su mandato, como bien has comentado, pues seguramente el Banco Europeo, sí, el crecimiento, especialmente el de Alemania, pero en general sigue bastante deprimido, pues a lo mejor sí trata de llegar hasta un poco por debajo de ese nivel neutral que podríamos considerar 2,25, 2,5 los tipos de interés, y a lo mejor pues llevarlos por debajo del 2%. Lo que pasa es que no serían buenas noticias, serían noticias de que el crecimiento está muy flojo en Europa y que necesita estímulos adicionales, ¿no? O sea que lo que deseamos fundamentalmente son hipotecas o Euribor o tipos de interés en el entorno del 2,25%, porque cualquier cifra por debajo de eso significa que esto es un salvavidas, significa que nos estamos ahogando. Bueno, significa que el crecimiento efectivamente está presentando problemas, y normalmente cuando el crecimiento presenta problemas, pues el desempleo empieza a subir y hay otros problemas adicionales. El que no le toque, pues no le toca, pero el que le toca prefiere trabajar, aunque la hipoteca sea un pelín más cara, que no trabajar. Hoy ha tenido debate institucional el Banco Central Europeo. Hoy el Banco Central Europeo dice la inflación está más o menos controlada, tenemos todavía un problema de servicios, hoteles, viajes, turismo, están todavía muy muy caros, al 3,9%, siguen subiendo, pero está todo bajo control, dice el Banco Central Europeo, frente a un Fondo Monetario que hoy, escucha a Kristalina Georgieva, dice justo lo contrario, dice cuidado que nos espera una sorpresa en la inflación. Inflation rates may be falling, but the higher price level that we all feel in our wallets is
here to stay. Dice, la tasa de inflación puede estar bajando, pero el daño en nuestros bolsillos está aquí para quedarse. Las familias están enfadadas y la gente está sufriendo. Hemos vivido la inflación de una generación. Y esto no se va a borrar muy rápidamente. Vamos a seguir sufriendo. At the country level and at the level of individuals, inflation always hits the poor the hardest. Y a nivel, dice, tanto de país como de individuo, la inflación siempre golpea más a los pobres. ¿La inflación está superada o, como dice el Fondo Monetario, la factura de la inflación todavía se va a pagar? No, yo creo que la factura de la inflación todavía se está pagando, es decir, todavía estamos viendo ajustes. Pensemos en el seguro del automóvil. Pues evidentemente no ha subido como la inflación, pero nos siguen subiendo el seguro. Y hay algunos sectores que no han podido repercutir todo, donde seguiremos viendo. O sea, no ha acabado. Afortunadamente, ya la inflación general o lo que oímos, pues ya está en niveles, pues bueno, bajos o razonablemente bajos. Pero es verdad que todavía hay industrias y sectores que siguen subiendo los precios, y eso pues golpea a todos, porque los salarios, aunque este año seguramente de media van a subir más que la inflación del año, todavía tienen déficit de los años anteriores. Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo. Gracias a ustedes, un saludo. Esto es lo que tenemos hoy ya. Rebaja otra más, 2 consecutivas al 3,25%, hipotecas más baratas, deudas más baratas. Esto es lo que viene a partir de ya, todavía más bajadas e hipotecas más baratas y más rápido, mucho más deprisa de lo que esperábamos. Y una señal de alerta, un riesgo, y es el de que podamos ir a un freno económico. Con todo esto, las bolsas hoy, la americana está subiendo un 0,4% y las nuestras se han asustado con esa última parte, la de que la debilidad económica está ahí y la de que el aterrizaje puede no ser tan suave. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. ¿Qué es lo que han hecho nuestros mercados? Sí, pues el peso de la banca en el índice español le ha hecho tomar hoy un rumbo distinto al resto de parques europeos. El IBEX 35 termina cayendo un 0,7% y es el único que termina en rojo entre las principales plazas. Se queda lejos de los 12.000 puntos que estuvo a punto de tocar ayer. Termina finalmente en los 11.904, con BBVA liderando las caídas, perdiendo un 2%. En general, las bolsas europeas sonríen la decisión del Banco Central Europeo. París, Frankfurt o Londres se anotan ganancias de en torno a un 1%. Hoy esta es la gran clave económica. Y hoy esto nos lleva a nuestra siguiente página, el papel de lo público. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. I would like to invite you to take your seats, please. And the same time, porque este es el sonido de la otra política que se está jugando. Junto a la política monetaria, la que juegan los bancos centrales, está la política fiscal y la política secas, la que juegan los gobiernos. Hoy esos gobiernos están reunidas en una de las citas más importantes de los últimos años, el Consejo Europeo, este que suena. Y hoy se reabre un debate, y es el del papel de lo público. Hasta ahora una corriente de dejar hacer a los mercados, de desregular, había ganado. Estamos viendo en los últimos años justo lo contrario, y se está debatiendo hoy justo lo contrario. Así que hoy se sienta aquí a la mesa de Hora 25 de los negocios una de las personas irreferentes, una de las 3 intelectuales, así ha sido designadas, clave en este campo, la profesora de Economía de Innovación y Valor Público, la directora del Instituto para Innovación y Propósito Público del University College of London. Mariana Mazzucato es nuestra invitada esta noche. Mariana Mazzucato, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy le voy a agradecer el doble esfuerzo, no solamente de divulgación, sino también de barrera idiomática. Así que haremos esto en español y saltaremos al inglés cuando usted quiera. Es como ir al gimnasio. Efectivamente. Ya no voy a tener que ir. Doble esfuerzo. Déjeme que le pregunte, estamos viendo más regulación a las grandes tecnológicas, estamos viendo aranceles, estamos viendo nuevos impuestos.
ha vuelto el Estado? ¿Los mercados libres, la autorregulación, son ideas del pasado? Bueno, yo pienso que en cualquier momento de la historia la cosa importante no es de pensar a un grande Estado, un pequeño Estado o el Estado que ya se ha regresado, es cómo funciona un Estado que piensa a cómo gobernar bien en modo predistributivo, en vez de dejar que el mercado, ¿no?, hace los errores y después tiene que corregir los fallamientos del mercado, como los economistas han pensado en la teoría, que el papel del Estado es corregir los fallamientos del mercado. Tenemos que pensar a cómo formar, cómo co-crear el mercado, en modo que, por ejemplo, hoy sea más sostenible, más inclusivo. Y eso requiere ¿se dice así? No solo regulación, pero inversión, ¿no? Un investimento que ya tiene como condición de pensar a cómo la tecnología va a afectar a las personas. Porque hoy tenemos, por ejemplo, esta cosa un poco ridícula, que casi toda la tecnología que está dentro de nuestros iPhones, de Internet, el touchscreen, Siri, GPS, es todo tecnología que es fruto de un investimento público, pero hemos socializado el riesgo y privatizado los profitos, ¿no? Entonces, gobernar no es solamente de regular los monopolios, es también cómo estar seguro que los beneficios de esta tecnología sea más compartida posible. Hay un riesgo de intervencionismo político, de que los gobiernos intenten dirigir los mercados a conveniencia no del pueblo, no de la población, sino del propio gobierno. Bueno, eso obviamente es un riesgo, pero es también fruto de una mala interpretación, porque el gobierno, como dije antes, debería ser no solamente ahí por regular el sistema, pero para crear valor. De hecho, ha creado valor. Todo mi libro sobre el Estado emprendedor era sobre cómo el IT Revolution, la revolución tecnológica, informática y digital, ha sido un fruto de no solo investimento privado de Steve Jobs, de hoy Elon Musk, pero sobre todo de investimento público. Entonces, una vez que uno acepta este hecho, ¿no?, que el valor ha sido creado en modo colectivo, la pregunta debería ser cómo podemos crear estados independientes, ¿no?, un entrepreneurial ecosystem entre público y privado que investe en la tecnología, que hoy debería ser la tecnología verde, ¿no? Y históricamente esta innovación con una dirección ha sido sobre todo has required the state to lead. ¿Puedo seguir un poco en inglés? Yes, of course. The way we got to the moon. La forma en que llegamos a la Luna en esta década de 1960 no fue con el Estado que solo regulaba, eliminaba riesgos o facilitaba las cosas. De-risking or facilitating. Hoy no tenemos estados o el servicio público que puede hacer eso, porque apenas uno que trabaja dentro del gobierno hace un error, está en la primera página del newspaper, ¿no? Deberemos aceptar que como los mismos venture capitalists lo saben, que para cada suceso tienes que aceptar, qué sé yo, 8 o 9 fallimentos, eso también debería ser dentro de un sector público que invieste por primero dentro de su propio cerebro y no usa solamente las consulencias. Por eso escribí el último libro, El Gran Engaño, ¿no?, de cómo hemos engañado a los gobiernos de ser consultificados con McKinsey, PwC, la deloitificación de nuestras ciudades. Pero con esa capacidad es fundamental. Y the way we got to the moon was with a clear direction from the government. La forma en que llegamos a la Luna fue con la dirección clara de que el gobierno necesitaba muchas soluciones diferentes. ¿Qué ropa llevarían los astronautas? ¿Cómo se moverían? ¿Cómo irían al baño? Eso se hizo usando las compras públicas con una misión orientada, pero no a los resultados. Así es como obtuvimos teléfonos con cámara, mantas de aluminio, fórmulas para bebés, softwares. Estas cosas fueron soluciones a problemas planteados públicamente que requerían que el gobierno prestara atención. That required the government to pay attention to the tools, los instrumentos, como las compras públicas pueden, ¿no?, crear innovación o pueden ser solamente una relación parasítica o a veces también corrupta, ¿no? Entonces tenemos que obviamente luchar contra la corrupción, el nepotismo, todas esas cosas, pero no se hace sacando la ambición y el modo de ser mission oriented de un gobierno. Estamos en un mecanismo que se perpetúa, en un mecanismo en el que
El gobierno probablemente puso en marcha toda esa innovación, pero ahora la innovación es privada y se está garantizando que para el futuro los beneficios sean privados. Well, first of all, there's nothing deterministic about that. If we allow, as we have allowed, excessive rent. Bueno, en primer lugar hemos permitido que se acumulen rentas excesivas. Las distingo de las ganancias, eso sí. Hablamos de rentas excesivas en empresas como Google o Amazon, que casi no pagan impuestos. Eso es lo que les ha permitido volverse extremadamente ricas. Así que lo que realmente deberíamos estar haciendo, creo, es gravar también esas rentas excesivas para lograr una distribución mucho más justa y equitativa de las ganancias. No por una cuestión de socialismo, sino por el capitalismo. Lo primero que aprendes en una clase de finanzas son los riesgos y las recompensas. Pero lo que hemos visto en los últimos 50 años es compartir los riesgos y privatizar las recompensas. Al menos de eso se trata el capitalismo. ¿Qué se puede hacer para revertir esta tendencia? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se puede? ¿Qué se debe hacer? Bueno, por primero, si uno no acepta que el Estado crea valor, no hay razón de invertir dentro del Estado. Entonces, la primera cosa es también la educación en el training, el investimiento en este mismo training dentro del civil service, ¿no? El servicio público, que hemos visto en todo el mundo ha disminuido. Y este problema de la consultificación de nuestros gobiernos es solo un síntoma de eso. Pero eso no va a cambiar si no admitimos que no es cuestión de Estado grande, Estado pequeño, pero Estado estratégico, capaz, ágil, flexible, pero también mission oriented, ¿no? Eso es el primer punto. El segundo es de hacerlo excitante, se puede decir, de trabajar dentro de un gobierno, porque, por ejemplo, la única razón que Obama consiguió de tener un premio Nobel en física como ministro de energía, se llamaba Steve Chu, era porque le dijo, mira, ¿por qué no vienes en el gobierno, me ayudas a estimular la economía con una dirección? Ser ministro o entrar dentro de un gobierno que tiene una estrategia que es exciting en el sentido que no es solamente lender of last resort, but investor of first resort. No es un prestamista de última instancia, sino inversor de primera instancia. No es un reparador del mercado, sino un moldeador. No es solo un redistribuidor, sino un creador de valor. Not just a redistributor, but a creator of value. Eso necesita una narrativa, un framing, una teoría, una práctica completamente diferente. Yo pienso que deberemos probar lo más que podemos a nivel de la ciudad, de la región, de la nación y globalmente, de tener un partnership vero entre público y privado, un partnership simbiótico, mutualístico, no parasítico, y eso no pasa solamente hablando de eso, sino es solo un slogan, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, lo que yo estoy tratando de ayudar a los gobiernos es, por ejemplo, tener más confidence. A veces yo digo que entro como economista y salgo como terapista, porque tienes que tener un valor de tú mismo para negociar bien, pero si el gobierno mismo no sabe lo que quiere, si no tiene dirección, si no tiene estrategia, si no tiene capacidad, nunca vamos a poder resolver el problema. Pues Mariana Mazzucato, un placer haberla tenido con nosotros aquí en la SER. Gracias y un abrazo. Gracias y perdón también. Por el español. Al contrario, gracias también por el esfuerzo. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.